Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, un momento. Dios les bendiga a todos. Un abrazo en el nombre del Señor. Me alegra mucho saludarles. La verdad es que llegar aquí es llegar a casa. Ese frío es el que queremos. Ese es el frío que nos gusta. Y le decía al pastor que aunque está haciendo calor donde estamos, pues no nos afecta el frío, porque estamos muy contentos de estar aquí. Entonces los saludo en el nombre del Señor. Gracias al pastor, su familia, por la invitación. Es una bendición para mí estar aquí. Y reciban muchos saludos de la iglesia de Palermo, ¿cierto? Ya los conocen. Allí están reunidos también haciendo culto al Señor. Para nosotros es de gran alegría saber que nos venimos, pero que la iglesia está reunida haciendo el culto, ¿es cierto? Hermanos, ya vamos avanzando en los proyectos que hay allí y les agradecemos porque la Iglesia de la Unión ha sido de gran apoyo para nosotros y para la iglesia. Por allí nos han acompañado ya muchos y gracias. Agradezco a todos los hermanos. Saben que a veces encuentro unos mensajes en el celular. Dios les bendiga, estamos orando por ustedes. Los extrañamos, los recordamos. Y eso es muy especial para nosotros, de verdad que sí. Entonces reciban saludos de los hermanos que aunque no los conocen a todos, dicen que los aman. Y les agradecen mucho por el apoyo que nos han dado. Bueno, y como decía el hermano, nos llamó esta semana y él dice que viene trabajando un tema con la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos en el nombre del Señor a hablar lo que el Señor quiere que la iglesia escuche. Y yo le pido que abra su corazón. Hay muchos amigos, veo en esta mañana, y Dios los trajo para que escuchen la palabra de Él, ¿cierto? Entonces voy a invitarlos que se pongan de pie, vamos a leer. Mateo 11:28, vamos a leer. Bienvenidos todos. Mateo 11:28. Vamos a leer y esperar que todos se encuentren, 28 y 29. Qué bueno, hermanos y amigos, que en esta mañana estemos atentos, dispuestos. A veces pensamos que la palabra de Dios no es para nosotros, pero sí es para nosotros, ¿cierto? Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Qué tal si le oramos al Señor cantándole una canción que dice: haz un milagro en mí? Y me imagino que es el sentir del pastor y de Dios al poner este tema en el corazón de él. Que el Señor sane las heridas que hay, que estremezca y que cambie lo que haya que cambiar, ¿cierto? Entonces disponga su corazón y órele al Señor por medio de este canto. Tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bases para la sanidad interior. Amén. Ese fue o es el tema que trabajaremos en esta mañana, que el Señor ha puesto en el corazón del pastor.
y que seguramente es porque Dios sabe que necesita la iglesia, ¿cierto? Voy a pedirle a Jessica que me ponga ese texto, pero en otra versión. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿cierto? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por acá dice, soy apacible, encontrarán descanso. Y quiero decirles que como seres humanos estamos expuestos diariamente a vivir muchas circunstancias en la vida, ¿cierto? Necesidades. A veces nosotros como seres humanos nos quejamos que la vida es muy difícil, ¿cierto? Todo es malo, ¿por qué me pasa todo a mí? Pero es la vida, esa es la vida. Y para sanar el corazón hay que entender que a todos nos pasa, ¿cierto? Pero también porque somos una sociedad y unos seres humanos llevados al pecado. Y eso es lo que hace que hayan tantas cosas en la vida, ¿cierto? Nuestros pecados. Por eso las angustias, por eso el dolor, por eso nos pasan cosas en la vida. Porque es una sociedad y la Biblia lo dice, el hombre es inclinado al mal, ¿cierto? Y hermanos, pensaba que también hoy más que nunca se ve seres humanos con un deseo de competir, ¿cierto? De ganar, de sobresalir, a costa de muchas cosas, dañando a otros, pasando por encima de los demás. Yo quiero que mientras voy hablando usted medite en que tal vez es algo personal, que también usted ha vivido eso. Nosotros somos una sociedad que diariamente estamos en un ritmo muy acelerado y hoy más que nunca, ¿cierto? Tal vez los ancianos dirán que vivieron en un tiempo de más calma, pero a nosotros los jóvenes y aún más a los niños de hoy en día les toca una sociedad todo el tiempo, a un ritmo de estudiar, trabajar, hacer en la iglesia, todo el tiempo es un ritmo acelerado, ¿cierto? Y con exigencias muy grandes. Hoy nos exigen estar bien, ¿cierto que sí? El mundo exige que usted esté bien y como cristianos a veces queremos mantener un estatus social y espiritual, o sea, que siempre estemos bien. Esa es la exigencia de la sociedad hoy, pero es imposible olvidar que nos movemos entre necesidades. En el trabajo, si usted recuerda, se mueve entre personas divorciadas, con hijos difíciles, con necesidades interiores, personales, así no se vean, pero eso es de diario. Usted se va en un bus para algún lugar y no escucha sino historias de accidentes en la radio, ¿cierto? De muertes, de abusos, lastimosamente, pero es una sociedad así. Pero nosotros, enfocándolo a lo cristiano, nosotros nos movemos en un contexto espiritual. Pero también pasa eso, ¿sabía? También hay dificultades dentro de la iglesia, ¿cierto? También hay momentos de angustia, de dificultad. También hay cadenas de hace años pasados, fuertes, ¿cierto? Y a veces como que los dejamos a un lado y seguimos nuestra vida normal. No nos tomamos el tiempo de detenernos, que hay cosas por allá guardaditas, ¿cierto? Y no se necesita ser profesional para saber eso. Eso es como ser humano, ¿cierto? La ciencia, o escucha uno, dice que nosotros somos seres biopsicosociales. ¿Lo han escuchado?
biológicamente, por naturaleza, ¿cierto? Genéticamente, nuestra anatomía, eso es lo biológico y todos lo somos. Ninguno pasamos exceptos de eso. ¿Y qué es lo psico? Nosotros lo relacionamos con que los psicólogos, la locura, pero no, son las emociones, en nuestros pensamientos, y a todos nos pasa. O dígame alguno que no piense, no, nadie podría decir que no tiene eso, esa capacidad en su vida. El comportamiento, ¿cierto? Pero también somos seres sociales, porque nos movemos en un contexto social. Por más pequeño que sea, usted vive con alguien en su casa, su familia, y si no vive con alguien, tiene su familia, tiene amigos, se mueve alrededor de alguien y tiene la necesidad de moverse alrededor de alguien. Hay la necesidad de estarse comunicando, ¿cierto? ¿Han escuchado que las mujeres hablamos, se me fue la cifra, 30,000, algo así? Somos más comunicativas que los hombres, pero los hombres necesitan también comunicarse, ¿cierto? Pero eso dice la ciencia, y es muy extraño porque a veces la ciencia piensa que le sale adelante a Dios, pero Dios ya había dicho eso. La palabra de Dios dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 23, que estamos compuestos nosotros por 3 cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No es un invento de la ciencia, Dios ya lo había dicho así. Estamos compuestos de nuestro cuerpo, de esto físico, y a esto físico le dan enfermedades, le duele, ¿cierto? Hasta al más niño le duele. Este es el cuerpo, esto es la genética, la biología de lo que hablábamos. Pero también tenemos el alma, lo que la ciencia llama psico, las emociones, los pensamientos. Eso que a veces pasa por nuestra mente, que no somos capaces de olvidar. Los sentimientos, por eso vemos a alguien y podemos verlo con mucho amor, pero a otros no con tanto amor, porque hay sentimientos y hay emociones. Y también está el espíritu, que es lo que nos acerca a Dios o lo que nos aleja de Dios, la ausencia de Dios a veces. Por eso la gente llama que hay espíritus vacíos, porque están ausentes de Dios, están en pecado, ¿cierto? Pero ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué será que Dios sí tenía en cuenta que es necesaria una sanidad interior? Yo sé que tal vez algunos dirán que no, pero sí es necesaria. ¿Saben por qué? Porque Dios, por medio de ese texto, nos dice que nosotros somos seres integrales. Por eso cuando nosotros nos convertimos a Dios, no solo cambia el alma, cambia el cuerpo, cambia el espíritu, cambia la forma de hablar, cambia la forma de comportarnos. Dios tenía en cuenta que nosotros somos seres integrales y que para estar bien con Él debemos estar plenamente bien. Y yo quiero que eso es lo que usted entienda esta mañana. Nosotros necesitamos plenitud. Y esa es la base de una sanidad interior. ¿Y qué será la sanidad interior? ¿Se lo ha preguntado? Nosotros, cuando estamos enfermos, empezamos a ver síntomas en el cuerpo, ¿cierto? Un dolor de cabeza, pues nosotros no sabemos de qué manera se produce en la cabeza, en las neuronas, pues nos duele la cabeza, algo que se evidencia, ¿cierto? Cuando los niños
les da varicela, empiezan a manifestar ronchas en su cuerpo. Cuando nos intoxicamos, no sabemos qué proceso pasa adentro, pues excepto Natalie, que será la médico, ¿cierto? Pero en nuestro cuerpo pueden haber ronchas, pueden presentarse ciertos síntomas. Y así es cuando pasa algo en nuestro corazón. Puede que no sean evidentes para los demás, pero pasan. Porque hay cosas por dentro que hay que sanar. La sanidad interior es la sanidad del corazón. Eso es. Sencillo, es la sanidad del corazón. ¿Y de qué? Pues yo creo que cada uno tal vez en su mente estará pensando de fracasos, de marcas, heridas, que vuelvo y les digo, como les decía al principio, no son ajenas a ninguno. Tal vez yo no he sido abusada por nadie, pero he tenido otras cosas en mi vida que han marcado mi corazón, ¿cierto? Tal vez no he tenido un accidente fuerte que me dejó una huella latente, pero hay otras cosas que permanecen en el corazón que me están haciendo daño. Y eso es lo que quiero que usted entienda. Hay recuerdos del pasado que nosotros los dejamos como ahí, pero en cierto momento aparecen a hacer daño. Hay traumas, hay vidas familiares que pasaron y se dejaron allá, pero pueden surgir en algún momento a dañar el hogar que hoy tenemos, ¿cierto? Puede que no sea tan grave, puede que solo sea un desacuerdo con un hermano y le esté dañando el alma tan grande. Puede que sea una mirada. Es que a veces pensamos que la sanidad del corazón es porque una persona sufrió una cosa horrible. No, hermanos, a veces hay cosas pequeñitas que empiezan a dañar y dañar y dañar. Cuando menos piensa, ¿dónde estaremos, cierto? Hay enemistades que dañan, porque se quedan aquí. Hay miedos, ¿cierto? Hay miedos que uno tiene que enfrentar como ser humano, que si no los enfrenta, toda la vida le van a pasar la cuenta. Hay vacíos o hay sentimientos de inferioridad. Bueno, pueden haber muchas cosas en nosotros. Y tal vez los hermanos ancianos digan, pero es que eso es para los muchachos. Si Dios pone este tema en esta mañana es porque todos necesitamos algo que sanar. Dejar algo. Hay hogares donde se discute constantemente. Nosotros pensamos que eso es una rabieta y ya. Y quiero decirles que por lo menos en el caso de las mujeres, nosotras le damos vueltas y vueltas y vueltas a las cosas que pasan, ¿cierto, hermanas? Puede que sean cosas de años y uno le viene a la cabeza, pero sigue ahí doliendo tanto. Pero los hombres no son ajenos a eso, no piensen que no. La mente y las emociones, si no se saben controlar, pueden jugarnos fuertemente, ¿cierto? Y puede que sea por problemas familiares, puede que sea algo genético, puede que sea algo que usted heredó de sus padres, puede que sea de mi carácter, porque es fuerte y yo me daño y daño a otros. O puede que sean las circunstancias de la vida que hacen que pase algo. Pero créanme que no es ajeno ninguno a eso. El más niño incluso. Es más, dicen los psicólogos que las cosas que pasan en la niñez, si no se sanan, podrían ocasionar algo muy fuerte más adelante, ¿cierto? Pero esa es la necesidad de hablar de sanidad interior. Estamos aquí reunidos porque el Señor nos ha llamado a salvación, ¿cierto? ¿Cierto que sí?
Y usted puede pensar, ¿y qué tiene que ver la salvación con la sanidad interior? Usted se sabe el significado de lo que es salvación. Perdón, liberación, sanidad y plenitud. Y el Señor pensó que somos integrales. O sea que si no hay sanidad interior, esa salvación va a estar ahí como cojeando. Si no sanamos el alma, tal vez el espíritu no pueda estar bien. Si no sanamos el alma, tal vez el cuerpo empiece a manifestar un poco de cosas. Si no sanamos el alma, tal vez podamos hacerle daño a otros y eso no le agrada a Dios. Es simple y sencillo entender que necesitamos sanidad interior. Porque Dios salva, pero también transforma, también cambia. También hace que nosotros, sin un significado de vida, tengamos una vida plena. Y me parece curioso que el Señor Jesús sanó a muchos en el momento en que llegó a la tierra, ¿cierto? Y empezó a sanar y leía la palabra de Dios. La mujer samaritana, una historia que conocemos normal. Llegó al Señor porque quería agua y el Señor empieza a escarbarles en su vida, ¿cierto? O el Señor le dice, dame de beber, pero samaritanos y judíos no nos llevamos, dice. Si conocieras quién te habla y que te podría dar agua de la que no tendrías sed jamás, ¿cierto? ¿Tú eres profeta? Le dice, sí. 5 maridos has tenido. Empieza a escarbarle en la vida de ella. Pero lo más curioso es que le dice que Él le va a dar un agua de vida que no tenga sed jamás. Y eso quiere decir que le iba a sanar completamente. Todo. Cuando un leproso se acercaba a Jesús, ¿usted se ha puesto a meditar cómo sería la vida de un leproso? Dice la Biblia que eran alejados, distanciados por su enfermedad, porque eran tenidos por pecadores. Y el Señor sanaba su lepra. Pero si vamos un poquito más allá, el Señor sanaba el corazón. Porque ser leproso implicaba ser despreciado, o sea que tenían un corazón herido. Sanaba el dolor que había en su alma, porque no podía ni siquiera acercarse a su familia, porque era tenido como pecador. O sea que el Señor, aparte de que sanaba su cuerpo, sanaba su alma. Y tal vez nosotros, el Señor nos sanó el cuerpo, pero falta algo del alma. Algo que guardamos porque nos da miedo expresar. Dice la Biblia que Ana se arrodilló a orar y a pedirle al Señor un hijo. Ustedes creen que era un deseo de su corazón, pero ella con aflicción. Y esa aflicción no solo era el cuerpo, era un alma afligida porque tenía un deseo. Y Dios necesitaba sanarle a ella eso que ella tanto anhelaba. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio a su hijo, pero sanó su corazón y la llenó de felicidad, ¿cierto? Vamos a leer en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo, del pueblo.
Yo creo que se refería en que el Señor estaba sanando todo de ellos. Y yo quiero, hermano, que usted se vaya ubicando en que el Señor podría sanarle lo que usted tal vez ni siquiera nadie lo sabe. Porque yo sé que existe. Y puede ser una mínima cosa, ¿cierto? El Señor Jesús hizo que el ciego viera, que el sordo oyera, que el paralítico se levantara, limpió leprosos, mandó espíritus inmundos que se fueran, pero Él sanaba todo el ser humano para hacerlo pleno. Sanó las enfermedades emocionales que había en ellos, más sanó su cuerpo, ¿cierto? Pero ahora ustedes dirán, pues que eso pasó hace muchos años. Pues estoy segura, y yo lo he visto aquí, que el Señor ha sanado y ha limpiado y ha curado corazones muy heridos. Yo estoy segura que hemos visto la transformación de alguien que para nosotros era imposible. Las cadenas de las drogas no solo atan físicamente. ¿Cómo es la vida de alguien que está en las drogas? Si solo lo pensamos familiarmente, una madre que sufre, un padre que sufre, unos hermanos, una persona misma que sufre por no ser capaz y que tiene heridas. Es más, se dice que quienes se refugian en las drogas o en ciertas cosas es porque llevan cargas pesadas que no han sido capaces de superar, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí hemos experimentado, yo sé que lo hemos visto, estamos seguros que Dios ha hecho maravillas entre nosotros, sanando corazones, ¿cierto? Cambiando la vida de quien tenía una aflicción grandísima. A nuestra iglesia han llegado hombres y mujeres despreciados, angustiados, heridos, abusados, ¿cierto? Que han llevado una vida difícil y Dios hace de ellos unas nuevas personas y los convierte en hombres para su gloria, ¿cierto? Es que no yéndonos muy lejos, eso ha hecho en nosotros. Yo les decía ahorita, puede que yo no tenga que decirles que fui abusada por alguien, pero sí viví circunstancias en las que me dolía el alma y no tenía sentido de mi vida. Siendo adolescente, yo le decía al Señor, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Vivir en una casa tal vez con muchos problemas, como todos los hogares, estudiar y ya, así se pasaba la vida. Y le pedía al Señor, Señor, dale significado a mi vida. Y eso no parece lo más extraño o una cicatriz grandísima, pero había un corazón vacío. Y eso era en nosotros, ¿cierto? El hermano leía el texto al iniciar, que fuimos enviados a dar libertad a los oprimidos, a los cansados, a sanar corazones quebrantados. Y usted tal vez diga, yo no lo tengo, hermana, yo no tengo nada que olvidar, nada que pasar porque ya Dios me sanó de eso. Pues entonces el trabajo llegó a hacerlo con alguien que sí está así, ¿cierto? En la vida a veces nos definen situaciones así. Entonces, ¿cuáles son las bases para la sanidad interior? Usted pensaría, sí, yo pasé esto, tengo un odio contra un hermano que no me deja vivir en paz, entonces, ¿qué hago? Porque a veces sabemos que hay, pero no sabemos qué hacer, ¿cierto? Y las bases para la sanidad interior están en esa palabra de Dios. Estas son las bases. Estos son los principios para que haya sanidad en la vida.
para que haya un corazón sanado. Pero hay que hacer cosas, hay que actuar. Y primero hay que reconocer. A veces no reconocemos que hay algo adentro que pasa. ¿Qué tal si usted piensa y le dice al Señor, Señor, yo sé que hay algo? Yo sé que miro al hermano de una manera que no lo debo mirar. Yo sé que el fracaso de hace años me sigue ahí martillando. Yo sé que el error que cometí con alguien no me deja vivir en paz. Yo sé que el matrimonio frustrado que tuve sigue ahí, y todo el mundo me lo recuerda. Hay que confesarle al Señor lo que pasa. Porque el primer paso, hermanos, es reconocer. ¿Quién va a reconocer que hay un error o que hay algo que debe cambiar en nuestra vida? ¿O hay algo que mejorar? Pregúntese, ¿qué pasa? Yo no he superado. ¿Qué no he superado? Hay accidentes, y yo conozco personas que sufrieron accidentes que les dejaron marcas en su cuerpo. Y eso no los deja vivir en paz. Porque hacen que se sientan menos. Porque los hace sentir que perdieron el sentido de su vida, ¿cierto? Pero piense usted qué es el problema con su hijo, el problema en su matrimonio, el problema con sus papás, o que tal vez vive en un hogar muy difícil y no ha sido capaz de desligarse de esas cosas. Piense en la raíz de lo que pasa, porque hay que reconocerlo. ¿Qué pasa si yo vengo a la iglesia y veo a alguien muy mal? ¿Qué pasa? ¿Es en mí o es en el otro? Pero me está afectando a mí, ¿cierto? Nosotros debemos aceptar que hay una necesidad en nuestro corazón. Pero después de aceptar, ¿qué vamos a hacer? No cambia solo con aceptarlo. Hay que pararnos de frente al problema y buscar qué hacer. Y todos dicen, pero eso es muy fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Párese de frente, ¿qué habrá que hacer? Y busque los medios para hacerlo. Y yo sé que no tengo que decírselos porque usted sabe cuáles son. Si las bases están en la palabra de Dios, busque eso. Necesito otras cosas, busque otras cosas. Necesito ayuda de alguien, búsquela. Necesito acercarme a alguien y pedirle perdón, hágalo. Pero haga eso que usted sabe que lo está dañando. Porque, hermano, no se puede tener paz cuando hay algo por allá arrinconado que nos daña el corazón y que está carcomiendo ahí todo el tiempo, ¿cierto? Algo que no se encara puede traer raíces de amargura, ¿cierto? Y puede ser en su propia casa o puede ser con los suyos. No se enfoque en decir, pero es que ese problema tan grande, es que yo no soy capaz de perdonar eso. Porque tal vez puede que usted no sea el que hizo, pero otro le hizo. Es que esa persona me hizo mucho daño y eso me duele muchísimo. Necesita enfrentarlo. Necesita pararse de frente al problema y decir, yo voy a hacerlo. Ya sé qué es. Hay que hacerlo. Hay que encararlo. Y créeme que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. ¿Quién lo va a hacer? Y Dios no se va a meter ahí a escarbar un poco de cosas que tú no eres ni capaz de reconocer. Entonces necesitas reconocerlo, pero también hacer algo, moverte. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados o el que confiesa lo que le pasa y se aparta, o sea, hace algo. La Biblia de Dios nos dice, hay que actuar, hay que movernos, ¿cierto?
Pero después llegamos a un punto donde muchos nos quedamos, porque yo sé que usted lo ha intentado, y es el perdón. Y a veces es más difícil perdonarnos nosotros que perdonar a otros. Entonces vamos a empezar que hay que perdonarnos a nosotros mismos, si Dios ya lo hizo. Necesita perdonarse sus errores, necesita perdonarse sus fracasos. Hablamos de que es un mundo en el que pasan cosas, necesita perdonarse porque puede suceder. Pero también necesita pedirle perdón a Dios, porque eso que hay ahí está dañando su relación con Él y lo está dañando a usted, ¿cierto? Mira, hermanos, el perdón es indispensable, porque eso nos libera de las cargas que hay. Pero un perdón genuino no es, hermano, perdóneme porque es que yo lo miro muy mal. No, necesita un perdón genuino, un perdón que salga desde el corazón. Necesita perdonar la iglesia cuando tal vez no dijeron de usted lo que era cierto, porque a veces en la vida de nosotros se crean raíces de amargura porque la iglesia comentó cosas que no debía comentar, ¿cierto? Y eso no es un secreto y hay que decirlo. Entonces necesitamos perdonar al que habla o al que no habla. Y perdonar sana, pero es un paso bien importante. Perdónese a usted mismo por cosas que ha hecho o que ha guardado, perdónese. El Señor le da la capacidad de hacerlo. Y después de perdonar, hay que cerrar un poco de cosas que pasan en nosotros. Hay que cerrar puertas. Nosotros sabemos dónde no meternos para que nos hieran más. Entonces hay que cerrarla, ¿cierto? Hoy en día se habla mucho de suelte y deje ir. Eso es cerrar la puerta. Suéltelo. Ya ese rencor se fue. Ya esa dificultad que pasó hace años siendo niños ya se tuvo que ir. Pero déjelo ir. ¿Para qué nos aferramos a recuerdos que siguen ahí dañando? Es necesario cerrar puertas. Y el cerrar puertas hace que nosotros tengamos sanidad y plenitud. Eso es lo que hace. El cerrar puertas es el dejar el pasado atrás. Pasado. Yo hice o yo me hicieron. Pasado. Y necesitamos estar en paz con Dios. Después de reconocer que hay un error, después de encararlo, después de pedir perdón, después de cerrar las puertas, paz con Dios. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cierto? Y mire, hermano, la libertad no implica solamente que usted fue perdonado de los pecados. La libertad implica que va a estar en paz. Y usted sabe lo que es paz, que no tiene nada de qué avergonzarse, nada de qué decir, nada por dentro, en paz con Dios. Si el Señor tuvo en cuenta que debía haber plenitud, el pastor, lo he escuchado muchas veces, menciona, nosotros somos seres integrales y por eso debemos saber que debe haber una sanidad integral. Leía una frase esta semana que el herido hiere y el sano sana. Vamos a leer Lucas 4:18. El herido hiere
y el sano sana. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Si el herido hiere y el sano sana, esta es la claridad que el sano va a ir a sanar a todos estos. Pero primero, para ir a sanar, pues debemos estar sanos, ¿cierto? Y saben, hermanos, que sanar y tener sanidad interior es una responsabilidad social y espiritual. No se haga el desentendido. Es una responsabilidad social, porque usted vive con muchas personas y no tiene por qué hacerle daño porque a usted le pasó algo. Y es espiritual porque usted está rodeado de este ambiente y porque es su responsabilidad estar sano. El Señor mostró todos los medios para hacerlo, pues tómelos y sea sano. Y yo sé que parece muy fácil decirlo, pero más que eso es lo que usted ha experimentado que Dios ha sanado. En la iglesia hay cristianos, hay servidores, hay niños, y todos nos movemos y hacemos un poco de cosas para el Señor, para los hermanos, en bienestar de ellos. Pero ¿qué pasa si no estamos sanos y le estamos sirviendo al Señor? Podemos acarrearnos, dañar a otros, podemos dañarlos mucho. Y dirán los amigos que han llegado hoy acá, pero yo no soy cristiano. Con mayor razón el Señor te trajo para sanar muchas cosas que hay. Decía la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados ¿de qué? De penas, de frustraciones, de cosas que nos dañan tanto, ¿cierto? Y yo quiero decirle, hermano, que es necesario que hoy reconozcas que hay algo que sanar. Y si las bases y las herramientas están aquí, pues el Señor las dio para que usted las tome. Pero tiene que creerlo, tiene que creerlo. Y tiene que acercarse al Señor confiado de que está reconociendo su pecado o lo que pasa. Porque puede que no sea su pecado, pero puede que haya cosas ahí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Y termina diciendo este pasaje: hallaréis descanso para vuestra alma, ¿cierto? ¿Cuál es el descanso? Si hablamos de que el alma, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, entonces halle descanso. Y lo voy a invitar que ahí sentado cierre sus ojos un momento. Y medite en qué pasa en la vida suya. En un momento le dije al Señor: dale significado a mi vida porque me siento vacía, triste, porque habían muchas cosas que no era capaz de perdonar, que no es necesario decirlas, porque no es necesario que usted vaya a contarle a todo el mundo qué pasa en su corazón, pero sí al Señor. Y recuerdo ese momento en que le dije al Señor: Señor, sáname, quítame este rencor de mi vida, porque no me dejaba estar en paz con Él y conmigo misma. Y tuve que perdonarme a mí, pedirle perdón al Señor
y perdonar a alguien. Y tal vez sea su caso. Yo no sé cuál es su situación, no sé qué es lo que hay que sanar, pero sí estoy segura es que el Señor envió esta palabra para alguien. El Señor nos da descanso, hermanos, pero necesitamos reconocer que pasa algo. Y no sé si usted tenga que ir donde alguien y decirle, he llevado una carga pesada muchos años, porque me caes mal tal vez, porque me siento mejor que tú, o porque me hiciste daño y siento esa carga ahí. No sé cuál sea su situación, pero piénsela por un momento antes de arrodillarse tal vez en ese altar y decirle, Señor, para ser buenos cristianos hay que sanar. Para servirle al Señor bien hay que sanar. Para ayudar a otros hay que sanar. Para predicar el evangelio a quien está mal, pues tengo que estar sano, ¿cierto? Hermanos, eso, lo que nosotros somos, se refleja. Y así como usted va al médico con muchos síntomas, por eso tal vez muchos dicen, ese hermano vive amargado, porque se le nota. Entonces esos síntomas están dañando a otros y lo están dañando a usted. Y recuerde que somos seres integrales y necesitamos sanidad plena. Si el Señor nos salvó, pues nosotros necesitamos que haya plenitud en Cristo, como dice su palabra. ¿Qué tal si se pone de pie? Y si tiene que hacer algo para encarar el problema, vaya y hágalo. O si tiene que venir a ese altar y reconocer que hay algo que sanar, hágalo. ¿Qué fracasos habrán en nuestra vida que nos están dañando? Nos está definiendo errores. Nos están definiendo cosas que no tienen por qué seguir en nuestra vida. Hay un coro que dice, te suelto mis deseos, mis sueños, suelto todo. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy, ¿cierto? Soltar. A los amigos que están acá quiero invitarlos. Estoy segura que hay cosas en la vida de ustedes que necesitan sanar y que Dios está con sus brazos abiertos a recibirlos y a darles perdón, sanidad y sanar su corazón de tantas cosas. Hay mamás sufriendo con sus hijos y se vuelven cargas muy pesadas, ¿cierto? Qué bueno, hermano, que usted reconozca y que haya entendido esta palabra como palabra del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Sana, Señor, corazones heridos, Dios mío. Fallas, Señor, errores, traumas, no sé, Señor, lo que pasa en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú nos conoces más que nosotros, Señor, y sana eso que pasa. Que no veo, yo sé que Aleluya. tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control
decisiones, toma el control de mi vida.